¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros esta mañana en una emisión más de Telediario. Hoy es viernes, es 19 de junio del 2009. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de asuntos que estoy seguro le van a interesar. Vamos a los mensajes y al regresar en este estudio, Eugenio Hernández Velasco, quien nos va a platicar de un libro que acaba de publicar, cuya presentación tuvo lugar apenas la semana pasada y que es un texto de sociología política muy interesante, muy oportuno además para lo que estamos viviendo. Se llama De súbdito a ciudadano. Después de unos mensajes, aquí en el estudio, el autor de este libro, Eugenio Hernández Velasco. Gracias por seguir con nosotros esta mañana aquí en Telediario. Está con nosotros mi amigo Eugenio Hernández. Mi querido Eugenio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte aquí en donde alguna vez tú estuviste conduciendo este espacio. Efectivamente, primero te tengo que agradecer eso y luego saludar a tu audiencia y desde luego agradecerles de nuevo la paciencia de recibirme de nuevo, ¿no? Eugenio Hernández es escritor, pero pues antes que nada es mi cuate y estuvo aquí. Y eso me da mucho gusto recordarlo en este mismo espacio, conduciendo estos noticiarios en alguna época, ya hace algunos años de eso. Hace algunos años, cómo no. Bueno, acabas de escribir un segundo libro, que no tiene nada que ver con el anterior, de los periplos. A ver, primero así rápidamente, platícame, bueno, yo te conozco, yo sé cuáles son tus inquietudes intelectuales y todo esto, pero platícame el porqué del brinco de una temática muy interesante que fue lo de los periplos a un análisis político muy serio y muy agudo y muy oportuno además. Bueno, el libro de algunos periplos tenía una parte también intimista, ¿no? Que era un presente viajes por cuestiones personales y más literarias, ¿verdad? Que rayaba, sí, era un texto más literario. Rayaba, desde luego, ¿no? Efectivamente en lo literario. Y también, pero también tenía ensayos de lo público, ¿no? Te acordarás que se dividían de lo público y de lo privado. Y de alguna manera yo creo que ahí ya en algún ensayo, sobre todo en la breve historia sobre la economía política, creo que así se llamaba el ensayo. Sí, sí, cierto. ¿No? Ya pergeñaba alguna de los planteamientos que yo ya establezco con mucha más firmeza en el segundo libro, ¿no? Este libro es un libro de ¿qué? De sociología política, de ciencia política. Mira, Sartori decía que la palabra o las palabras sobre la tesis ciencia política ya está agotado el término, ¿no? Porque pues ya hay muy poca, digamos, futuro en cuanto al análisis, o ya hay muy poco espacio en cuanto a un análisis nuevo. A mí me parece que más bien es sobre la historia política, no prefiero decir que es historia política y ensayo político, ¿no? A ver, Eugenio, han cambiado mucho los tiempos de que tú y yo éramos más jóvenes. Bueno, tú eres más joven que yo, pero no mucho. Pero no mucho, pero solo estoy más conservado. Estamos hablando, vamos a ubicarnos en la década de los 70, que tú y yo ya tenemos una conciencia muy clara. Era este país, el mundo, pero vamos a referirnos a este país. Sí, este país era completamente distinto a lo que estamos viviendo hoy. Un partido único, una presidencia imperial, no había competencia democrática entre... Bueno, pues no había casi ni partidos, había... ¿Qué tiempos aquellos, verdad, señor Don Simón? Sí, bueno. Tú hablas aquí desde el título de algo muy interesante, que es de súbdito a ciudadano. Estás planteando que todavía han cambiado las instituciones políticas, han cambiado las condiciones, hay competencia, hay una gama de partidos, hay un instituto electoral ciudadanizado, o sea, hay un cambio evidente, radical, completamente. Pues. Pero los ciudadanos seguimos siendo como éramos entonces, o sea, seguimos instalados en ser súbditos y todavía no damos el brinco a hacernos ciudadanos. De alguna manera esa pudiera ser... O sea, partes de esa tesis, de esa hipótesis para desarrollar tu trabajo. A mí me queda claro que y esto es la hipótesis, digamos, central del trabajo, que gran parte de la ineficacia de nuestro país en crear
un equilibrio, un desarrollo equilibrado para todos los habitantes, radica en que buena parte de esos habitantes no tienen esa eficacia operativa como ciudadanos y como agentes económicos, ¿no?, que se requiere en una democracia moderna. Esa es mi tesis, ¿no? ¿Por qué seguimos siendo, o de parte alguna de manera, mi tesis, perdón? ¿Por qué seguimos siendo súbditos? Porque es más fácil. Porque que no nos tenemos den. una cultura política que se haya desarrollado simultáneamente al desarrollo de la democracia. Y de Eso las es una parte del instituciones. problema. Porque es más cómodo. Es una parte del problema, es más fácil que nos den. O porque las mismas instancias del poder, ahora transformadas con otras variables, con las mismas. les sigue conviniendo que seamos los ciudadanos súbditos en vez de ciudadanos. Pues puede es que ser es por más eso. difícil gobernar, evidentemente, en un esquema mucho más contestatario, ¿no? De gente pensante, de gente... Evidentemente, pero también, o sea, y por eso hay mejores gobiernos donde hay mejores ciudadanos. A mí me parece, hay un anexo causal que a mí me parece evidente, ¿no? O sea, a gobiernos más eficaces, ciudadanos más críticos, ¿no? Y viceversa, digamos, hay una correlación, me parece evidente. Yo creo que estamos pagando una, digamos, idea de gobernabilidad que se basó más en un control aparentemente absoluto, que desde luego no lo era, ¿no?, pero que era todo negociado en un solo esquema, ¿no?, y que a partir del cambio que se dio de las instituciones y obviamente también de buena parte de la esfera ciudadana, que evidentemente lograron estos cambios también a punta de votos en alguna de las arenas, ¿no? Ese cambio no significó una evolución de esos esquemas de negociación, porque, insisto, es más fácil negociar para las élites a partir de masas y de esquemas y de corporaciones controlables. Por eso pues no fomentamos la individualización de la política, ¿no?, porque es más fácil tratar con grandes cuerpos que con individuos. La creación de ciudadanía es algo que tienen que hacer las instancias del poder, los poderes fácticos o la sociedad misma. A mí me parece que tiene que partir, o sea, el verdadero cambio empieza de abajo hacia arriba, no podemos pensar en ningún momento, en ninguna parte de la historia, ¿no? Podemos analizar la historia de Inglaterra, por ejemplo, ¿no?, con los puritanos, Cromwell, la rebelión de Cromwell terminó en el patíbulo de Carlos I, ¿no?, como lo señalaba Borges, ¿no?, en aquella noche de valor, ¿no? La mañana de valor y de coraje que se llamaba Borges. En los grandes cambios, las instituciones tienden a fosilizarse. Las instituciones que cambian precisamente a partir de una retroalimentación de su ciudadanía, ¿no? Los países que cambian y que se desarrollan cambian a partir de eso, ¿no? Creo que Havel y la revolución de terciopelo lo probaron. Hay muchos lugares, ¿no?, donde se prueba esa correlación de la evolución digamos, de la ciudadanía y, por lo tanto, del Estado, porque pues el Estado es sociedad y gobierno, no nada más es el gobierno, ¿no? Oye, Eugenio, a ver, te voy a decir algo, a lo mejor estoy pecando de ignorante, tú me corregirás. Yo recuerdo que este asunto de la creación de ciudadanía lo manejaban hace mucho tiempo, cuando nada más eran, afortunadamente, doctrinarios los panistas. Era una tesis de los panistas, sí. Pero va por ahí, o sea, iba por ahí eso que decían ellos con lo que tú planteas ahora, cuando eran nada más doctrinarios y testimoniales en su actividad política, sin duda, que ojalá se hubieran quedado, porque así era cuando funcionaba bien. Bueno, yo creo que toda doctrina, o toda teoría, o toda idea que parta de la individualización de la política, o de partiendo del individuo hacia arriba, ¿no? Pero empezando por el análisis del individuo, le debe a algunos asuntos a la democracia cristiana, sin duda, ¿no? O sea, así es una vertiente. Es una vertiente, no el humanismo, ¿no? Sin duda es una vertiente, pero no es exclusivamente de la democracia cristiana. Me parece que también el marxismo retoma muchos aspectos humanistas, sobre todo con Gramsci, ¿no? Quizás no en una primera etapa, pero entonces podríamos decir que sí, pero digamos, el panismo ya ha hecho praxis, no doctrina, el panismo ha hecho praxis, persistió en la negociación con los grupos. No, salió peor. Bueno, tú no lo dirás, yo lo digo yo, resultó peor.
Por eso digo que si hubiera quedado. Pues es como... que mira, quizás haya resultado peor porque aparte de resultado ineficaces, ¿no? Entonces ese pecado, los periodistas tenían el pecado efectivamente, vamos a decir, del autoritarismo, pero eran eficaces, ¿no? O sea, vaya, claro. Es por eso hablábamos de la nostalgia hace rato, cuando hablas de los 70s, ¿no? Claro. Al menos en la gobernabilidad, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer una pausa y volvemos. Hay muchas cosas de este libro que vale la pena comentar, no nos va a dar tiempo, lo podríamos dejar para después, pero vamos a ir a mensajes y seguimos comentando algunas cosas.